Se vino Marisa Fournier a Castelar y le damos las buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Bien? Muy bien. Gracias por hacerte un parate en la actividad y venirte a la radio. Nos encanta que hayas venido. Eh, y hablábamos también con los chicos, con Marian y con Leo, en cómo encarar la entrevista, de por dónde ir, porque Marisa tiene un currículum que da dos vueltas a la manzana de toda la actividad que ha realizado. Es socióloga, dirige la Diplomatura de Géneros, Política y Participación de la Universidad Nacional de General Sarmiento y la Diplomatura de Género y Abordaje Integral de las Violencias por Motivos de Género. Todos estos títulos que cuando uno los junta todos, viste, en el currículum, son larguísimos y difícil a veces hasta de explicar. Sí, y después la gente que la cursa dice, ¿qué estás haciendo? La de género. La de- y entonces las chicas me decían, como vos no sos muy experto en las lides de la cuestión intelectual, no te quieras hacer el intelectual. Vamos por algo más sencillo, algo que vos puedas entender y ir por la curiosidad que vos puedas ir desprendiendo, porque si no vas a quedar desenfocado. Y tienen razón. Entonces, pensábamos juntos, ¿cómo encarar esto de las diplomaturas que vos hacés, el tema de la sociología, el Instituto del Conurbano en el que participás, que es un área de investigación dentro de la universidad? Y yo quería, en principio, pensar preguntas fáciles que yo pudiera hacer y entender, y que por ahí los amigos y amigas que están del otro lado también. Y lo primero que me preguntaba era, ¿qué es para la universidad, para la academia, el conurbano bonaerense? ¿O qué es para vos? Y cómo poder conceptualizar esta región que es diversa, es como el mismo conurbano, armada de a pedazos, casi como un collage, como se pudo y en los tiempos que se pudo. Por ahí me interesaba ver cuál es el concepto del conurbano en principio. Mira, la verdad es que podría traerte definiciones académicas, Sí. podría traerte algunas definiciones que utilizamos en el Instituto del Conurbano, sobre la región metropolitana, y en realidad es una pregunta. Digamos, hay una gran pregunta acerca de cuál es la delimitación más allá de lo político-administrativo que nos trae el conurbano, y ahí entra la dimensión identitaria, ahí entra los modos en los que las personas resuelven sus vidas, ahí entra una determinada estética que es barroca y es mestiza y que tiene como múltiples capas, ¿no? Como capas tectónicas, Sí. si querés. ¿Viste? Cuando ves una montaña y tiene un montón de capas que fueron sedimentando con el tiempo, y eso se expresa en las formas de las viviendas, en el modo en el que se fue trazando lo urbano, en el modo en el que ahora incluso por decisión agroecológica empiezan a aparecer determinadas huertas que apuestan por formas de vida un poco más nobles y menos agresivas. Cómo se cuelan también los feminismos y los transfeminismos territoriales. El conurbano es un gran enigma, en lo personal es una gran pasión, es parte de mis amores. Claro, porque ¿No? es un universo difícil, es casi como el espacio, ¿no? Difícil de desentrañar, de descifrar, esto que vos contabas, ¿no? Son esas capas, y dentro de ese entramado complejo, difícil, diverso, los feminismos y los transfeminismos, y esto que alguna vez lo hemos nombrado, Susy Shock decía, no es lo mismo ser traba en Palermo que en La Matanza o en Salta, ¿no? Y esto también supongo que en este desarrollo de tu carrera, de tu profesión, orientada hacia los feminismos, debe ser también una complejidad de analizar en el conurbano, ¿o no? Mira, además de ser socióloga y de trabajar en la Universidad Nacional de General Sarmiento, que ya hace desde 1996 que estoy ahí, es decir, forma parte, si querés, de mi vida. También soy militante de conurbanas transfeministas, de una colectiva. Sí, sí, acá tienen un espacio de salud una vez Sí. por mes, sí, sí. Y bueno, y últimamente también nosotras nos estamos preguntando, ¿no? ¿Qué es esto de lo trans
y en qué medida también los feminismos conurbanos no tienen algo esto de transgredir, de lo que va más allá del territorio, de lo que va más allá incluso de cierta identificación sexogenérica, ¿no? El conurbano también tiene un desborde respecto de la norma. Encontrar norma, una ley en el conurbano que homogeneice, que rija, que diga para todos igual cuando la desigualdad es constitutiva. O digamos, ¿cómo hacemos para, en este universo tan desigual, celebrar la diversidad sin que eso nos lleve a justificar la desigualdad socioeconómica? Hay un gran error, ¿no? Hay un gran error lingüístico. Ajá. Se cree que el antónimo, lo contrario a la desigualdad, es la igualdad. Y en realidad, lo contrario a la desigualdad, lo contrario a la igualdad es la desigualdad. Sí. Lo contrario a la igualdad no es la diferencia. ¿Me explico? Uh-huh. Y se piensa que lo contrario a la igualdad es la diferencia. Y lo que nosotras estamos postulando y a lo que apostamos es a la celebración de la diferencia en contextos de igualdad, donde el otro, la otra, el otro sea mi semejante. Y si empezamos a pensar en esta clave, realmente creemos que vamos a lograr mundos más felices, más amorosos, ¿no? Donde la diferencia no sea la razón de la desigualación, donde la diferencia no sea aquello que tiene que ser anulado, que tiene que ser oprimido, que tiene que ser encarcelado, que tiene que ser degradado. Entonces nosotras y nosotres creo que sí, que hacemos una celebración de la diferencia, ¿no? Y cuestionamos profundamente la desigualdad, porque este es otro de los componentes del conurbano. ¿No? El conurbano no se calla ante la desigualdad. Es un alfinero en la silla, digamos, acá pasaron muchas cosas, desde el conurbano también. Nació el 17 de octubre, si querés, ¿no? Sí. ¿Cuántas cosas pasaron desde los conurbanos? Estamos hablando con Marisa Fournier, que nos vino a visitar y nos da mucha alegría, y intentando pasar por algunos tópicos antes de adentrarnos un poco más en cuestiones tal vez de su vida personal, porque aprovecharla, que siempre es interesante escucharla. Pensaba, mientras hablabas de esto, del conurbano, de las desigualdades, de las diferencias y de los sistemas político-económicos que nos rigen en el conurbano y en el mundo, ¿no? Uh-huh. Y cómo el capitalismo se ha convertido en el sistema que, por lo menos al mundo occidental, yo creo que a todo el mundo, pero al mundo occidental, casi por antonomasia, lo define. Y estaba pensando en lo que dijo la vicepresidenta hace poco, de que es el mejor sistema o el mejor sistema que pudimos concebir para estructurar a nuestros países, a nuestra región. Y pensaba si el capitalismo en su esencia tiene la posibilidad de generar esto de la igualdad respetando las diferencias. Mira, más que el capitalismo, la sociedad moderna nos introdujo la idea de la igualdad. Entonces la igualdad empieza a aparecer como algo a ser aspirado. Si vos pensás, por ejemplo, lo que pasa en países como la India, donde se nace en un sistema de castas, sí, la igualdad no es posible ni siquiera de pensarla, no forma parte del universo simbólico, claro, de esa comunidad, de esa población. Te digo, esto nos lo trajo la modernidad, y que en realidad es la promesa incumplida del capitalismo, porque el capitalismo se para sobre la desigualdad, se para sobre la expoliación de deseos, la expoliación humana, digamos, la agresión sobre el ambiente. Claro. Digamos, el capitalismo es en sí mismo un sistema destructivo. Podemos transitarlo, podemos generar o existieron experiencias históricas en donde fue menos agresivo y menos desigual. Pero está en el ADN del sistema capitalista la claro, desigualdad socioeconómica, ¿no? Y no solo a nivel territorial, sino a nivel planetario, digamos, ¿no? Como que las desigualdades tienen su traducción local
y se expresan también a nivel mundial con desigualdades regionales. No es posible. No es posible. No es posible. No, pero yo diría algo más. No es Sí. que no sea posible la igualdad. Lo que no es posible en el capitalismo es la celebración de la diversidad, la celebración de la diferencia. Porque toda diferencia en el capitalismo, para seguir existiendo, debe convertirse en algo desigual, en algo a ser encarcelado, como te decía, en ser marginado. Entonces, es la igualdad y es la diferencia al mismo tiempo, ¿no? Y el capitalismo no se banca eso, no lo soporta. Bueno, seguiremos insistiendo igual. Total, es lo que más nos gusta. Claro, iremos en contra de esos conceptos y trataremos de romperlos y está buenísimo que lo podamos dialogar y pensar y ojalá quien esté del otro lado escuchando también le sirva para reflexionar, para pensar y para encontrar juntos, ¿no? Nuevos caminos, nuevas alternativas, por lo menos intentarlo, que de eso se trata, ¿no? Mira, yo creo cada vez más que un poco veníamos hablando con Leo cuando veníamos en el auto, ¿no? En la ruta. Yo creo que si nos animamos a conectar con lo que efectivamente nos pasa, tenemos la posibilidad de creer que saltar la valla del capitalismo es estar a favor de nosotros mismos, ¿no? Como que hay toda una ficción. Yo no puedo creer el poder de la ideología, te lo juro. No lo puedo creer. Porque lo único que decimos las feministas y las transfeministas es conectar con lo que nos pasa. Y a veces pareciera que lo que nos dicen que nos pasa tiene más poder que aquello que efectivamente nos sucede. Y me cuesta entenderlo. Es la hegemonía, ¿no? Es la hegemonía. Como lo decía Gramsci, el italiano. Lo decía Gramsci en este sentido, de cómo las clases explotadas están preocupadas por las necesidades y las virtudes o los deseos de los explotadores, ¿no? O sea, hay una empatía ahí casi como una cuestión enferma, ¿no? Enfermiza. Pero vos decías, cuando podamos desarrollar lo que sentimos, o ¿cómo lo dijiste? Conectar con lo que efectivamente nos pasa, nos sucede. Conectar con lo que efectivamente nos pasa. ¿Qué es lo que efectivamente le pasa a Marisa Fournier? Oh, no, qué cosa. Mira, pasan un montón de cosas, porque las personas, yo siempre digo que las personas somos como ovillos de lanas multicolores, y que estamos como compuestas por un montón de tejidos, que son tejidos históricos, que son también ambientales, digamos, que formamos parte de esto. Entonces depende de qué hilito tires de esa madeja compleja que somos los seres humanos, va a aparecer una u otra, o andás a ver qué Marisa aparece, ¿viste? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa actualmente? Me pasan un montón de cosas, la verdad que me pasan un montón de cosas de manera simultánea. Lo que me pasa acá en esta radio, en este momento, es que estoy en una radio cooperativa y me parece que eso es muy importante, ¿no? Que forma parte también de lo que venimos construyendo, intentando construir desde los lugares en los que estamos. Me pasa que salimos de una pandemia también, entonces me pasan un montón de preguntas. Me pasa que estoy muy involucrada en la creación ahora de una diplomatura nacional federal, que es una diplomatura en géneros y abordaje de las violencias por motivos de géneros. Y esto es un desafío enorme. Fue en algún momento un sueño y ahora ya es un desafío porque lanzamos mañana se abre el aula virtual con equipos de docentes también federales de todo el país y creo que vamos a aprender muchísimo y eso es una gran responsabilidad, también una gran curiosidad por cómo nos salga esta nueva aventura, este nuevo barco que estamos construyendo mientras acontece la tormenta. Me pasa eso hoy también. Me pasa que tengo 2 hijas a las que amo profundamente. Me pasa que una parte importante, digo, y esto es importante, ¿no? En relación a mis amigas, mis compañeras, mis hermanas conurbanas y conurbanes,
Me pasa que creo que todo lo que hoy muchas de nosotras o nosotros somos tiene que ver con esas construcciones colectivas que tuvieron su lugar, digamos que tuvieron su simiente en las infancias, pero que tuvimos quizás la fortuna de ir actualizando permanentemente este sustrato colectivo que nos hace sentir y estar vivas porque hay un otro con quien imaginamos mundos mejores. ¿No? En ese sentido de la vitalidad, una vida linda de ser vivida, una vida creativa, una vida multicolor. Todo eso me pasa. Y son un montón de sentimientos que, como bien dice Marisa, nos atraviesan a todos, a todas, a todes, que no somos uno, no somos una, somos un multiverso. Ahora que está muy de moda el término multiverso, somos un poco eso, ¿no? Sí, pero eso te da tu singularidad. Claro. La singularidad está compuesta por ese multiverso. Entonces, no sé si hay otro, ¿no? Igual. ¿No? Seguro idéntico, que no, idéntico. Seguro que no. Lo que digo es que en esos multiversos nos vamos encontrando, como vos bien decías, con compañeras, compañeros, compañeres, con los que vamos viviendo y en estas, como describías la conformación de conurbano, nuestra propia conformación, ¿no? Somos también esas capas teutónicas que se van construyendo y desarrollando y que uno cuando las mira un poco en perspectiva dice, puta, todo lo que pasó intentando querer cambiar el mundo, ¿no? Intentando transformar la realidad, todo lo que fuimos transformándonos a nosotros mismos, ¿no? Claro, tal cual, sí. Y me parece que ese también es lo interesante del viaje. Marisa Fournier nos visita, nos da mucha alegría. Vamos a hablar un poco ahora también del encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, travestis, trans, bisexuales, intersexuales y no binarias que se va a dar estando en San Luis. Vamos a hablar del 3J, vamos a hablar un poco de las diplomaturas y las nuevas camadas de egresades de esas diplomaturas, que ya son como más de 600, pero vamos a escuchar un poco de música. 30 años cumplió ayer el lanzamiento del Amor después del amor de Fito Páez y Marisa dijo, me gusta mucho una canción de ahí y vamos a escucharla entonces. Se llama 2 días en la vida y cuenta la historia de dos mujeres que en ese momento no sé si estaba tan dimensionado el rol que cumplían esas mujeres en esa película y la historia que cuenta Fito Páez, pero creo que hoy sí lo dimensionamos más. Fito Páez, 2 días en la vida. Thelma y Luis es la película que cuenta esta canción de Fito Páez, 2 días en la vida. Los militares no quieren a esas mujeres y claro, digo, por ahí yo era muy pequeño para interpretarlo hace 30 años, pero es la historia de dos mujeres que intentaron abrazar su destino sin el peso del patriarcado y lo mal que les fue, pero lo bien que nos hizo encontrarnos con esa historia, ¿no, Marisa? Mira, yo creo que más que abrazar al destino, lo que ellas querían era abrazarse entre ellas. Además, bueno, digo eso, ¿no? Que el machismo no le rompiera las pelotas en ese deseo. Es que no lo logró. No lo logró. Mira, las estamos celebrando acá. Uh-huh. No, a mí me gusta mucho esta canción por un montón de cosas. Primero por esto de 2 días en la vida. Vos recién mencionabas el tema de los encuentros de los pluri. Uh-huh. Que fueron mutando también en su nombre, que fueron mutando en su composición y que fueron mutando también en las agendas de lucha que pusieron sobre la mesa, ¿no? Porque si algo tiene el encuentro es que muta, claro. ¿no? El encuentro es trans, digamos. No todo el tiempo está mutando, es en gerundio. El encuentro tiene esa cosa maravillosa de estar en tránsito. Mira, otro trans. ¿no? Claro, somos una radio trans, ahora que lo nombras. Y está muy bien, sí. Siempre hacia otra cosa. Y bueno, y me gusta esta canción por esos 2 días en la vida que tan felices nos hacen a quienes vamos de encuentro en encuentro, en encuentro pluri, ¿no? Ahora es plurinacional, de lesbianas, mujeres, travestis, trans, y bueno, y las formas identitarias también van mutando y se van multiplicando. Esto que te decía de la celebración de la diversidad,
conjugada con la lucha por la igualdad, ¿no? Porque no es solo la diversidad por la diversidad, sino es una lucha también histórica, muy latinoamericana, ¿no? De tratarnos como semejantes. Y lo económico aquí también tiene mucho que ver. Bueno, volviendo a Thelma y Luis, me gusta por eso. Me gusta porque cuando la cantamos con las compañeras, con las conurbas, toma una potencia que nuevamente un desborde. Porque, ¿sabes por qué me gusta? Porque nos hace felices. Y eso es fundamental, Sí. sentir esa sensación de felicidad abrazadas con las compañeras y cantando, ¿no? Y haciendo pogo. Y bailando, claro. Canciones. Que no nos roben la alegría, ¿no? Todo lo podemos negociar, la alegría jamás. Bueno, todo tampoco. Hay muchas cosas podríamos negociar, pero la alegría seguro que no. Y las conurbanas te estaban mensajeando un montón, están escuchando, así que les mandamos también un gracias desde acá, que están del otro lado, y un beso enorme. Las conurbanas transfeministas, bancamos a esa igualdad hermosa y creadora de mundos posibles que se llama Marisa Fournier, y con la que vamos juntos al infinito y más allá, dicen en uno de los mensajes. En Conurbanas, bueno, ahí me mandaron de nuevo ese mensaje, así que ahí están las Conurbanas del otro lado, le mandamos un saludo gigante, muchas escuchando, así que estamos también contentos por ello, pero contentos por tenerte acá, Marisa. Y bueno, hablábamos de esto del encuentro plurinacional de mujeres después de 2 años. Hablabas de la pandemia, ¿no? La pandemia nos coartó. Y la otra vez también lo hablábamos acá con los chicos, las chicas. Qué fácil uno se va olvidando de cuando tenías que presentar el permiso para salir de tu casa, para pasar por la autopista, había controles policiales, llegabas a tu casa y te bañabas en lavandina, en alcohol, te sacabas la ropa, la tirabas para lavar. Fuimos olvidándonos, por suerte, pero fueron 2 años de no poder encontrarnos, de no poder abrazarnos, de no poder bailar y cantar juntas, ¿no? Yo tengo una anécdota. A ver. Una anécdota. Sí. Una de nuestras compañeras, Gisela, trabaja en el Hospital Posadas y se encarga de los bancos de sangre, ¿no? De las transfusiones, no, de la donación de sangre, Sí. de los bancos de donantes. Y la estrategia que nos dimos, como si ibas a donar, te dejaban pasar por la autopista, no te controlaban y no te multaban, no te mandaban para tu casa. Esto tuvo un impacto muy fuerte sobre Conurbanas porque nos hicimos donantes. Entonces, el tema era ponernos de acuerdo para ver qué día íbamos a donar sangre al hospital. Y se encontraban ahí. Y nos encontrábamos ahí, entonces nos echaban, ¿no? Porque por supuesto era una gran algarabía por nuestra compañera Gise, que cumple años, así que también va un abrazo enorme para ella, que nos juntó en esto de donar sangre y también de dar vida, ¿no? Así que esa es una anécdota nuestra, muy nuestra, que de estar en el Hospital Posadas, en el centro de donación, a los abrazos y a los gritos y a las risas, y nadie entendía qué pasaba ahí, tanta algarabía les produce donar sangre. Pero bueno, me parece que fue una buena manera de saltarse algunos controles. Digamos, tenían un doble sentido. Se encontraban, pero además donaban sangre, daban vida en un momento difícil. Pero decía que esos 2 años de pandemia también congelaron un montón de cosas, ¿no? De actividades artísticas, posibilidades de encuentros familiares, de festejos de cumpleaños, hasta de despedida de muchos que nos abandonaron en ese tiempo. Y también la imposibilidad del encuentro de mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binarias, que ahora se ha convertido en este encuentro plurinacional. ¿Cómo vivieron esa imposibilidad? Porque se ha convertido desde comienzos de los encuentros en una cita obligada para ustedes. Sí. Transitándola, ¿no? Como todo el mundo. Digo, esto es una cuestión que se nos sobrevino, se nos impuso y buscamos formas también para seguirnos encontrando desde otros lugares. Apelamos a las redes también, tuvimos nuestros encuentros virtuales. Creo que desarrolló otras estrategias y otros modos de comunicación y otros modos también de valoración de los afectos, ¿no?
cómo poner también la intimidad en juego cuando se nos cerraron esas puertas que nos generaban ese abrazo. Y también hacíamos un poquito de trampa. Cuando podíamos nos dábamos un abracito de querusa, ¿no? Un abracito escondido, pero buscamos las formas para seguirnos encontrando. Y vos imaginate que nosotras celebramos la legalización del aborto en el marco de la pandemia. Claro. Y en ese contexto fuimos 200.000. No sé cuántas fuimos. Pero seguramente, si no fueron 200.000, fueron 180. Entonces estaban las que llevaban el barbijo y estaba Luján Sangoy con su chufi, le digo yo, con el spray de alcohol, cuidándonos a todas. Y estábamos las otras que era una cosa de risa y llanto en un mismo instante por la conquista, ¿no? De una lucha tan sentida, por todos los abortos vividos, por toda la injusticia que se juega en torno a que no nos crean con capacidad como para decidir sobre ese destino posible, o en realidad es para tomar una decisión ante una situación a veces inesperada, ¿no? Porque ya está. Y ante esa situación, un embarazo, ¿qué hacemos? Entonces, cuando a nosotras nos niegan o nos negaban esa posibilidad, estaban poniendo en dudas nuestra capacidad, lo que te decía antes, de que sabemos lo que nos pasa y de que sabemos qué es lo mejor para nosotras, ¿no? Es tratarnos como seres no capaces de decidir, ¿no? Entonces, y de desear. Entonces, en el medio, vos traes esto de la pandemia. Y a mí en la pandemia lo que me trae la pandemia también es esa plaza poblada de pañuelos verdes, de llantos, de risas, de abrazos, de baile, de fueguito. Eso es lo que me trae. El oasis en el medio de toda esa pandemia, todo ese encierro, ¿no? Construido por nosotras durante años y por otras cuando nosotras no existíamos. Bueno, eso está bueno que lo traigas a la charla, porque también no hay una historicidad ahí del movimiento feminista que fue totalmente invisibilizada, de mujeres que ya se creían y se nombraban como feministas hace más de 100 años y que venían peleando por eso, ¿no? Aquellas mujeres anarquistas, las primeras sufragistas, la primera médica, Grierson, ¿no? Virginia Volten, bueno, un montón de esas mujeres que peleaban por sus derechos, convencidas, digamos, de que era lo que iba a hacer mejor las sociedades, ¿no? Y la lucha además por el deseo, esto que vos hablabas, ¿no? La posibilidad de ser dueñas de su deseo y de no tener que rendirle digamos, sin patrón, sin marido, sin Dios, ¿no? Esa trilogía que defendieron hace un montón y que la historia invisibilizó y que el movimiento feminista se viene cocinando al calor de hace muchos años y que ustedes hayan podido colmar esa plaza, ser contemporáneas de eso, es también un reconocimiento a todo ese laburo, como vos bien decías, pero también el peso y la alegría de la historia, ¿no? De la concreción de esos sueños. Mira, yo cada tanto se me ocurre que esta necesidad fundacional, el primer no sé cuánto, la primera no sé qué, que incluso eso tiene una impronta un tanto patriarcal, ¿viste? Pues vos mirás y, bueno, y siempre en otro lugar del planeta algo similar está pasando, y antes, después, de manera simultánea. Esto del primero, la primera, que sí, ¿viste? En la multiplicidad. Lo que nos queda justamente es juntarnos, resistir, insistir, como vos decías hace un ratito, porque lo que viene del otro lado no está muy bueno, ¿viste? Entonces, bueno, me parece que son eso del primero, el segundo, a veces genera antagonismos innecesarios. Entonces yo, con esto que decís, ¿es una celebración de nuestras antecesoras? Por supuesto que sí. Y sobre todo a la creatividad transfeminista.
Vos fíjate que a Julieta Lanteri, ella sabía que no se podía votar, porque teníamos proscripto, no podíamos votar, no éramos ciudadanas, no éramos ciudadanas políticas. Pero ella, ¿qué descubrió? Que sí podíamos ocupar cargos políticos. Eso es maravilloso. La tipa dijo, no, yo no voto, yo me postulo. Que me voten los hombres, está bien. Es genial, sí. Genial. La resistencia a las inquilinas, ¿no? ¿Qué hicieron? ¿Qué tenemos? Escoba. La marcha de las escobas. Hay una creatividad. A las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Cuando las madres no podían quedarse... Circularon. Y generaron un ícono en las rondas, ¿no? Y de la movilidad. Y de dos componentes que traemos desde el feminismo y del transfeminismo, que es el poder movernos y el poder decir. Son dos atributos que nos han querido negar históricamente. Entonces, ¿qué hacemos? Encuentros, pero ¿dónde los hacemos? Y bueno, cada año en un lugar distinto, y así nos vamos moviendo. ¿Y para qué nos juntamos? Para decir, para encontrarnos, para compartir, para hacer uso de la palabra y de construcción de mundo. Así que... Bueno, entonces va a ser un encuentro especial y seguramente va a ser una explosión de sentimientos, ¿no? De alegría, de felicidad, supongo que va a haber risas, llantos, baile y seguramente mucho debate alrededor de lo que pasó y de lo que queda, ¿no? De todo lo que queda por venir. Y mañana se va a realizar un nuevo encuentro del 3J, ¿no? Del 3 de junio, por una de las necesidades del reclamo de no seguir matando mujeres por el solo hecho de ser mujeres, o trans o travestis, que se conformó en este Ni Una Menos y que mañana seguramente va a explotar como cada 3 de junio, pero en donde todavía no parece que las autoridades y que los machismos no están haciendo los oídos necesarios para escuchar el reclamo, ¿no? Sí, en realidad para hacernos cargo todos de qué cazzo tenemos que ver con esto, ¿no? ¿Qué cazzo tenemos que ver con el ejercicio sistemático de la violencia machista y patriarcal? Porque esto se sostiene con nosotros. Digamos, ¿no? Si le damos la espalda, otras cosas si le damos la espalda a los mandatos patriarcales, a la normatividad patriarcal, otra cosa va a suceder. Por un lado, eso. Creo que nos interpela desde ese lugar, junto con la responsabilidad pública y estatal, por supuesto. Y la segunda cuestión es que es vivas y desendeudadas nos queremos. Desendeudadas. Y aquí se sobreimpone la dimensión económica de la opresión y la dimensión económica de la opresión y cómo la economía también gravita y pega diferencialmente sobre las experiencias feminizadas y no feminizadas. Y aquí el tema, no solo el tema de la deuda, sino el tema de el desconocimiento y la negación de la centralidad que tiene el trabajo de cuidados no remunerado para la sostenibilidad de la vida. Ni vos, ni yo, ni nadie de los que estemos aquí hubiésemos podido estar aquí sin alguien que nos haya cuidado. Entonces ahí hay hay un desprecio por el trabajo de cuidados que también hoy forma parte crecientemente de las agendas feministas y transfeministas. Entonces está el tema de la deuda, está el tema de la necesaria redistribución de los cuidados, pero también la remuneración, la reparación respecto de quienes nos cuidaron y también el reconocimiento del trabajo que hacen cotidianamente las trabajadoras comunitarias de cuidado en los centros de desarrollo infantil. Recién hablaba Susi, ¿no? Susi hace un ratito, una trabajadora, una socióloga también, ayer fue el día de los sociólogos. Feliz día. Gracias. Que trabaja en la atención de niñas, niños y jóvenes y en el acompañamiento sobre todo. Y bueno, ella decía, no hay recursos, estamos precarizadas, digo, yo como docente universitaria también soy una trabajadora de cuidado. Hacemos esas cosas que tienen que ver con lo intangible, ¿no? En mi casa también cuido, digo, bueno, ¿cómo se reconocen estas tareas que han sido despreciadas y sin las cuales la vida no es posible? Entonces, traemos esto de mañana el 3J, pero junto con un reclamo por el desendeudamiento y también por el reconocimiento de aquello que hace posible la vida. Quien habla es Marisa Fournier. Tenemos un montón de temas
de los que no vamos a hablar porque el tiempo en radio es tirano, una frase que nunca habrás escuchado, Jamás. y se nos escurrió entre los dedos como arena. Así que nos comprometeremos para otra visita, o vendrás vos o iremos nosotros y seguiremos charlando porque nos quedaron un montón de temas. Quería hablar de la diplomatura, de les egresades, de esto del empoderamiento a través del concepto, que me pareció maravilloso, ¿no? Tengo un concepto y me puedo defender mejor. Me parece que es para una remera, ¿no? Para una remera de universitarias. Y me da ganas de ir a la universidad, digamos, y ponerme a estudiar. Estoy grande, estoy viejo. No, Pero jamás. me gustaría, ya tengo ganas de empezar una carrera. Pero para terminar, porque nos quedan poquitos minutos para las 3, hablabas en algún momento de esa percepción en las infancias, ese acompañamiento que después se convirtió en un trabajo colectivo cuando uno se va encontrando con sus pares y se va, digamos, amuchando en este camino del trabajo colectivo, y que también, digamos, un término absolutamente necesario. ¿En qué momento de tu infancia, de tu niñez, vos dijiste, yo soy feminista? Mira, a mí me dijeron que yo era feminista, porque yo tenía posicionamientos feministas. Ante determinadas situaciones, lo único que hacía era decir lo que a mí me parecía. Y ese solo hecho de la enunciación, y que a veces era una enunciación disidente, porque lo que a mí me parecía no era lo que los otros sostenían. Y yo lo único que hacía era decir lo que a mí me parecía. Y ese decir era leído como feminismo, ¿no? ¿Y por ¿Eso qué era? a qué edad? Y a los 19, sí, 20 años, 22, tengo 51. Sí, hace 30 años aproximadamente. Pero era... entonces yo me empecé a dar cuenta que el feminismo era un acto de desobediencia sin ser consciente que estaba desobedeciendo. Porque lo único que hacía era enunciar lo que a mí me parecía. ¿Me explico? Y lo que a mí me parecía tenía que ver con lo que yo veía como una evidencia empírica. Lo único que hacía era relatar algo que estaba viendo, y ese relato que estaba viendo, que quizás iba en contra de una idea que postulaban desde otro lado, era leído como feminismo. Dije, ay, ¿qué será el feminismo? Y entonces pasé por un centro cultural en San Miguel que decía, viajamos al Encuentro Nacional de Mujeres en aquel momento. Creo que eran 96, año 96, 95, por ahí, o antes. Y por curiosidad entré a preguntar de qué se trataba. Entré a preguntar de qué se trataba y si podía viajar. ¿Y viajaste? Y viajé. ¿Y te voló la cabeza? Sí, pero en una situación muy específica, que siempre la cuento porque me parece maravillosa. Fue en La Peña. En La Peña, que se baila, y solo había mujeres en La Peña, entonces había dos mujeres, me emociona, sí, había dos mujeres muy mayores haciendo fideo fino, fideo grueso, que te agarran así las manos entrelazadas y empiezan a girar. Y eran mujeres grandes, y después había mujeres muy distintas, todas eran muy distintas, y todas estaban hermosas, muy bellas, jugando, como se habían sacado el patriarcado de encima. Y yo vi ahí tanta belleza y tanta realización personal que dije, yo quiero esto para todo el mundo. Y ahí me hice feminista en un baile donde había esto, ¿no? El despojo de un deber ser que no tiene que ver con la posibilidad de estar bien. Gracias, Marisa. Gracias por compartirlo y por abrazar el feminismo y hacernoslo y transmitirlo con esta emoción, porque nos los hace querer también a todos. Esta posibilidad de eso, de despojarnos del patriarcado y poder ser felices, que es lo que queremos. Gracias por haber venido. Se nos terminó el programa.
Así que nada, no tenemos mucho más para decir, sino que gracias a todos, a los que están del otro lado, también al equipo de producción, Marian Go, Leo Merlin, Antonella Carbone, mi nombre es Martín Mesuti y nos reencontramos mañana. Somos chiquitas, las hormigas, solas. Ahora nos juntamos y te hacemos un encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, no binarias y pueblos originarios y todo lo que quieran. Vengan, que las puertas están abiertas.